Muy buenos días, buenas tardes. Bueno, hoy voy a tocar un tema bastante sensible. Tal vez al principio te sea difícil de digerir, pero yo supongo que la gente que escucha mis audios ya me conoce y tiene una forma de pensar semejante, similitud de forma. Aunque no entiendas mucho, pero resonás. Sabemos por la física cuántica de que todo está interconectado. Todo está interconectado, son nodos, son puntos. Cada uno de nosotros somos antenas biológicas, receptores biológicos que recibimos información y emitimos información. Y nodos, no hay separación entre uno y otro y no hay separación entre las cosas materiales que están alrededor nuestro, como no hay separación con los átomos de tu ropa, como no hay separación con los átomos de la fruta, como no hay separación con los átomos de tu mascota. Por eso si tu mascota está en desequilibrio, por ejemplo, está captando tus átomos. Es una anticipación. El exterior es una anticipación de lo que podría llegar a nuestra vida. Lo que yo enseño en mis clases, que es una Kabbalah huella digital. He aprendido de mis maestros del Rav Ber, de Karen Ber, del Centro Internacional de Kabbalah y de muchos cabalistas. También he estudiado en Yeshiva de Israel y he estudiado muchísimos rabinos de Israel, pero lo que estoy compartiendo es una información que me baja por antena. Y esta percepción se da en base a las preguntas. Entonces vayamos directamente a lo que quiero hablar con ustedes, que es, hay un momento súper conocido del Evangelio de Juan, donde Juan el Bautista habla de su relación con Jesús y dice, es necesario que Él crezca, pero que yo disminuya. ¿Qué tiene que crecer? Jesús tenía que crecer, hacerse grandote, musculoso. No estaba hablando de eso. Estaba hablando de la percepción, de la conciencia de Jesús. Tenía que crecer y él tenía que disminuir. Entonces, vamos a ver en los medios de comunicación y vamos a escuchar a la gente hoy saliendo a la calle a defender cosas que para nuestra lógica nos parecen totalmente crueles. Por eso es que digo que hoy voy a hablar de algo muy sensible y te pido por favor, hermana de mi corazón, amiga de mi corazón, que hagas un esfuerzo grande de no te cierres y que te abras, porque nuestra mejor versión como especie humana ya se abrió ese camino y no hay vuelta y vamos a un camino de bendiciones, vamos a un camino donde no existe la enfermedad, vamos a un camino donde vamos a conocer el amor, donde vamos a estar todos unidos, vamos a ese paraíso que no está en el cielo, sino que está en nuestras mentes y nuestro trabajo es manifestarlo acá. Y para eso tenemos que recordar muchas cosas. Te recomiendo que vayas a ver el último video que puse en YouTube sobre el Shabbat. Entonces, durante generaciones nos enseñaron y no hemos aprendido otra cosa más que reaccionar ante
las situaciones que nos presenta la vida. La Kabbalah nos explica que los errores que tenemos, que los fallos que tenemos, que los contratiempos que tenemos, que los obstáculos que tenemos en nuestra vida son un GPS, es una ayuda, es un mapa donde nos dice que ahí donde estamos trabados, ahí es donde está la luz oculta. A nosotros nos enseñaron que cuando tenemos un problema, tenemos que ver cómo me lo saco de encima rápido, cómo lo anestesio. La Kabbalah te enseña totalmente lo contrario. Ahí donde estamos trabados es donde tenemos que ver, porque ahí también vamos a desarrollar lo que es una capacidad. Si estamos bloqueados en un área es porque todavía no hemos podido desarrollar una habilidad. Y las habilidades pueden ser muy simples. A veces un solo movimiento. Cuando hacemos una lectura de campo, que te invito a que la hagas, que son deliciosas, son hermosas, dura aproximadamente 1 hora, pero en menos de 15 minutos o a veces en 5 minutos podemos ir a la raíz de lo que te ha estado obstruyendo el camino durante mucho tiempo. Después queda en vos el trabajo. Yo les recomiendo siempre que hablen con su maestro de Kabbalah, que tengan un diálogo, porque la vorágine de la vida es tan fuerte que hace que te olvides lo que aprendes o lo que escuchás en una sesión. Entonces, cuando vos tenés una comunidad o tenés un círculo donde se hablan de estos temas y se reiteran, entonces se te va creando una nueva percepción. Entonces, nosotros estamos acostumbrados, y nuestros gobiernos, a reaccionar a los efectos y no comprender la causa. En Argentina se cree que la causa de todos los males tiene un nombre, que hay una persona culpable de todo lo que está pasando. Y acá nuevamente es donde vamos a caer en una terrible trampa. No estaríamos conociendo ninguna de las leyes espirituales y estaríamos negando si algo existe, y si algo está donde está es porque el Creador está sosteniendo. Tiene crédito. Si una persona está en un gobierno es porque tiene espalda, porque tiene crédito. Y si para nuestra percepción nos parece cruel por algunas cosas, vamos a recordar esta frase de Juan que dice: es necesario que Él crezca, pero que yo disminuya. Entonces, ¿qué es lo que está disminuyendo o qué es lo que tiene que disminuir ahora? Es una red neuronal. Una red neuronal, un sistema de creencias, un sistema de percepción, una identidad que hemos construido. Cuando se nos habla también de nacer de nuevo para entrar en los cielos, o sea, tenemos que hacer un esfuerzo de preguntarnos, porque claro, para nosotros, por ejemplo, cuando alguien sufre ansiedad, cuando alguien sufre miedo o tiene vacío, ¿qué hace el sistema? ¿Qué hace el sistema político? El sistema político lo que hace es más hospitales, más centros de salud mentales, más psicólogos, más pastillas, más medicamentos y, si es posible, medicamentos gratis. Pero no están yendo a la raíz. Y el camino que comenzó ahora, hace unos años atrás, y que no va a parar, y no hay nada en el mundo que se oponga al retroceso, no hay forma de retroceder. Vamos camino a un nuevo mundo que es delicioso. Entonces, cuando la sociedad enferma física y emocionalmente, el sistema responde con
vamos a crear más hospitales. Y todo el mundo aplaude. Qué bueno, qué buen intendente, qué buen gobernador, qué buen presidente, porque creó más hospitales. Si crean más hospitales, quiere decir que va a haber más enfermos. Y la idea es que no haya más enfermos. Y para que no haya más enfermos, se tiene que cambiar la red neuronal, la forma de pensar, de aprender a gestionar las emociones. Es parte de la nueva educación que viene y que tiene que ser una educación desde los inicios. Cuando un joven pierde el rumbo, entra en adicciones o entra en robo o en violencia, el sistema responde, junta a todos los diputados, a todos los senadores, a todos los concejales, a todo su séquito para hacer leyes para que ese niño, porque cometió un delito, así sea el más cruel para nuestra percepción, entonces, aunque tenga 14 años, tiene que ir preso. Así responde la sociedad. Responde con penalidades, bajar la penalidad y crear más cárceles. Y así seguimos construyendo conciencia en lugar de transformar el origen. Seguimos creando esa misma conciencia. Es necesario que yo disminuya para que él crezca. Todos los medios de comunicación te van a bombardear y te van a invitar a marchas, porque se sacan remedios, porque los hospitales, y vas a caer como mosca en la miel. Yo sé que puede ser que diga que no compartas esto todavía. Entonces, podemos caer en defender una educación vieja. Todo el mundo sabe, o creo que la gran mayoría de las personas saben que este sistema de educación caducó, que este sistema de educación una enseñanza que a los chicos no les sirve. Hay que cambiar las materias, hay que trabajar en gestión emocional, hay que trabajar en vínculos, hay que trabajar en relaciones, hay que trabajar en la conciencia, hay que trabajar más en la neurociencia, más en la neurología, más en la meditación. No llenar de datos, porque los datos lo que dicen los libros está en distorsión. Yo sé que esto es no es poco digerible lo que estoy diciendo. Es un poco chocante. Porque toda tu identidad está basada en los próceres, en las fiestas patrias, en lo que pasó. Entonces, venimos arrastrando información basada en la carencia, en la separación, y nosotros todos los años hacemos un acto y lo rectificamos. Lo seguimos cristalizando cuando eso sucedió por un error de percepción. Nos acostumbramos a repetir datos, a obedecer órdenes, competir entre nosotros. Una educación que desconecta al ser humano de la creatividad, de su intuición y de su poder interior. Nos acostumbramos a una red de pensamiento colectiva porque todos, al estar todos conectados, no solamente estamos conectados nosotros, la especie humana, sino está conectada la especie, el reino animal, el reino mineral. ¿Y sabes qué? Nuestro aire que respiramos
está conectado con el aire del exterior, porque es como si fuéramos, si nosotros fuéramos, así como el pez está en el agua y no sabe que está en el agua, el humano está en una pecera llamado aire y no sabe que está en el aire. Y que el aire, cuando respiro, está conectado con todo. Y ese mismo aire va a alterar por algo que se llama entrelazamiento cuántico los elementos que componen el aire. Entre ellos, el hidrógeno, que es el primer elemento de la tabla periódica. En la sabiduría de la Kabbalah se nos enseña que la letra Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo, también que está en el nombre de Dios, la letra Aleph, que tiene una patita para arriba, un palito como recostado y otro palito para abajo, es la que conecta los dos mundos. Y el hidrógeno es el que hace la primera conexión entre el mundo abstracto y el mundo real. Lo que también se conoce como el primer desdoblamiento de los tiempos. Bueno, toda esta información parece ser que la sabemos millones, porque esto lo dice Joe Dispenza, lo dice Tony Robbins, lo dicen los cabalistas, los dice tantos, hay tanta literatura, tanto, que todo esto es lo que hizo que esta información ya esté en las mentes de las personas. Las personas ya lo tienen a ese programa instalado, por así decirte, el programa de que todo está conectado, menos los políticos y mucho menos los peronistas. Y te lo digo porque yo los quiero mucho, los tengo mucho cariño, tengo gente que quiero un montón y están cerrados. Yo voy y les cuento y les escribo, mirá que y les escribo y yo digo, y no me contestan porque deben pensar que me drogué, deben pensar que estoy loca, no sé, bueno, no importa, pero yo, porque a mí me interesa la especie humana está en evolución, la Tierra está en evolución, el sistema solar está en evolución, el universo está en evolución, los únicos que no están en evolución son los peronistas. Que no importa, no vamos a opinar demasiado, pero volvemos a lo que dice Juan. Es necesario que yo disminuya para que él crezca. Entonces, todas estas cosas, la educación, la salud, que se entienda, por favor, quiero que abras la mente de lo que te estoy diciendo. Va a seguir habiendo educación y va a seguir habiendo salud, pero un sistema nuevo, donde vamos a llegar a la conclusión de que no necesitamos medicamentos. Los medicamentos han sido una trampa para tenernos presos de ese sistema. La política necesita pobres. Si no hay pobres, ¿ellos a quién van a ayudar? Compartan este video con quienes ustedes crean que pueden necesitarlo. Compartan, porque el trabajo también de ustedes es no solo escuchar y absorber, sino es sostener esto, que somos pocos los que estamos diciendo esta verdad, y que hay que sostenerla. Y tenés que ser parte y tenés que involucrarte. Si vos también crees que el mundo va para ahí y es el mundo que soñás. Dejar un comentario, dejar un like, compartirlo con amigos, compartirlo. Mira, escuché este video, tal vez te puede gustar. Compartan. Compartan porque si la gente supiese esta información no sufriría tanto y no pensaría que lo que viene es todo un caos. No hay un problema de plata, hay un problema de conciencia, hay un problema que la persona tiene un sistema de creencias, tiene que trabajar y tomar responsabilidad de lo que piensa, de lo que dice, de sus actos. No va a poder ningún gobierno solo porque esto lo hacemos entre todos.
pero entre todos no es, entre todos se trata, lo que no se les dice a las personas cuando se dice esto lo hacemos entre todos, es que es a través de los pensamientos, de las palabras y las emociones. Porque cuando un político te dice, lo tenemos que hacer entre todos, y vos decís, bueno, ¿qué hago yo? Milito, apoyo, hago un cartel, voy a una marcha. ¿Cómo es? No, es conociéndote y transformaros, renovados en la mente, que es otro mensaje que nos deja la Biblia. Entonces, cuando millones de personas sostienen diariamente pensamientos de carencia, de separación, cuando hablan, calumnian y salen a la calle y que está todo caro y que están reforzando y creando más de lo mismo. Y la sociedad entera entra en distorsión, entra en miedo, entra en preocupación y lo que crea es la emoción y el pensamiento. Queridos políticos de mi corazón, el culpable no es el presidente actual de lo que está pasando, es la conciencia, es el sentir, es la gente que le ha pasado traumas en su vida y no ha sabido cómo salir de ahí, se ha quedado estancada, está bloqueada. Y esas emociones que emiten repercute a todo lo creado. Hoy en la Argentina, yo desde el lugar de Argentina, propongo algo revolucionario, que es dejar de tratar únicamente los síntomas y comenzar a sanar la conciencia. Tenemos que saber qué es lo que pasa cuando critico, qué es lo que pasa cuando hablo mal de alguien, qué es lo que pasa cuando calumnio, cuánto mal me estoy haciendo, cómo estoy bloqueando. Tenemos que saber qué es lo que pasa con la energía sexual. Un tema tabú que no se puede hablar. La energía es creadora. Y los sabios, fíjense que cuando estuvo el tema del COVID, la Organización Mundial de la Salud era la que dictaminaba qué hacíamos y qué no hacíamos. Después terminaron diciendo, el mismo Trump terminó diciendo, se tienen que ir. No las vamos a sostener más. Y no las sostuvo más. Porque, bueno, no voy a entrar en eso ahora. Entonces, nosotros necesitamos una nueva educación donde los niños aprendan a comprender sus emociones, a cuidar su mente, a usar palabras con responsabilidad, a cooperar en lugar de destruir. Una sociedad que no necesite crear más cárceles, porque sus ciudades y sus habitantes habrán aprendido a gestionar sus emociones, porque habrá llenado antes de sentido la vida de los jóvenes. Cuando los líderes que están a cargo empiecen a llenar, no de computadoras, porque la salida no es la inteligencia artificial. Esto es para el intendente de La Matanza. No se trata de dar más computadoras y innovación y tecnología, porque lo que destruyó hace años atrás, si uno se pone a estudiar, fue que la gente empezó a creer más en la tecnología y se desconectó del creador. A ver, le voy a preguntar a ChatGPT, estoy triste, le pregunto a ChatGPT, no. ¿Vos tenés
el creador con el cual podés hablar. Y el creador te va a dar respuestas, no te la va a dar el ChatGPT. Sí vamos a necesitar la tecnología, pero con conciencia. No puede ser que la velocidad de la IA vaya a una velocidad y nosotros estemos festejando las fiestas patrias de 1810. Nosotros necesitamos una sociedad que no dependa solamente de pastillas para sobrevivir emocionalmente. Porque la sociedad que viene habrá recuperado propósito y conexión humana. Y esto no se puede parar. Está escrito en la Biblia. Y todo lo que está escrito ahí se cumple. No hay forma de modificarlo, no hay forma de nada. De hecho, hoy Trump, hace unos días atrás, declaró un Shabbat. Y explico en este video que hice ayer que el Shabbat tiene que ver con la mente. El descanso de la mente. Y también estaba, los medios de información decían que para Estados Unidos se venía una oleada de frío, de mucho frío y de granizos del tamaño de una pelota de ping-pong. Cuando caen granizos y cuando cae, ahí está ese frío, es juicio duro. Entonces, lo que hace el juicio, cuando yo les digo también que todo está conectado, cuando les hablaba del aire, bueno, la naturaleza, yo les pido a los profesores, a los maestros, a los que escuchen este audio, a los que están a cargo de la educación también, que se interioricen sobre el concepto de entrelazamiento cuántico. Dice que dos elementos que han estado unidos, por más que los separes a años luz, lo que le pasa a uno le pasa al otro. Entonces nosotros adentro nuestro tenemos elementos que están en la tierra y tenemos adentro nuestro elementos que están en el aire. Entonces el cambio climático no tiene nada que ver con los 5G. Yo sé que cuando digo esto mucha gente se me ofende. No, porque manipulan, no, porque hacen. Eso es el efecto. El efecto. Porque el efecto se tiene que ver de lo que está pasando en el mundo metafísico. O en el mundo de los ángeles. ¿Qué es el mundo de los ángeles? Los mundos de los ángeles son nada más ni nada menos que los elementos de la tabla periódica. Aminoácidos, péptidos, moléculas. Entonces, no significa abandonar la ciencia, no significa abandonar la medicina, ni abandonar la ayuda real que muchas personas necesitan. Significa recordar que ningún sistema externo puede reemplazar el equilibrio interior de un pueblo. Aquí es donde tienen que hacer foco los dirigentes y los que están a cargo de la educación y de la salud. No adormecerlos con pastillas. Hay negocios ahí atrás. Otra cosa sensible que voy a decir en el día de hoy es los niños que nacen ahora, que se los cataloga como niños con alguna enfermedad o diferencia, son niños que ya vienen con una forma de pensar correcta y perfecta. Sucede que se encuentran con nosotros, viejos, atrasados, oxidados, llenos de creencias, rotos, defendiendo un sistema que se tiene que caer y los empastillamos a los niños, pensamos que ellos tienen un problema y decimos, a ver cómo los incluimos. No, en realidad somos nosotros los que tenemos que cambiar porque el mundo ya cambió y ellos ya lo saben. Es como cuando te compras un teléfono nuevo
O cuando un teléfono ya no es nuevo, te dice no te vas a poder bajar tal aplicación. Bueno, a nosotros nos está pasando lo mismo. Tenemos un sistema de creencias que ya ha caducado y hemos reforzado tanto. Entonces vos escuchás que le sacan los medicamentos a los abuelos y tu viejo sistema de pensamientos van a decir, es un cruel, es un maldito, se tiene que ir. Y en realidad está pasando algo mucho más grande. Es necesario que él crezca, pero que yo disminuya. Es necesario que envejezcamos sabiendo que los dolores que tenemos, que los problemas de salud que tenemos tienen que ver con nuestra conciencia, con nuestra forma de pensar, con las cosas que hemos juzgado, cómo hemos criticado al otro, el daño que hemos hecho, lo injusto que hemos sido, lo envidioso, lo malo, los tramposos. Hemos robado, hemos calumniado, hemos deseado la muerte a alguien, tenemos nuestro corazón impuro y cuando no limpiamos nuestro corazón, por eso es renovado la mente y es necesario que vuelvan a nacer de vuelta. Entonces, a mi querida comunidad y sobre todo a los argentinos, la revolución más profunda no ocurre en las calles, en las manifestaciones, ocurre en la conciencia colectiva de una nación. Y la conciencia colectiva de una nación es cuando nuestros corazones son solidarios, cuando nuestros corazones son compasivos, cuando somos personas alegres, cuando entendemos que cada obstáculo que tenemos en la vida no es un castigo ni es mala suerte, no salimos corriendo a comprar ruda macho ni a ponernos una cintita roja, sino que tengo que aprender. Esto me está mostrando que tengo un límite y es una invitación a crecer. Mirá qué bonito y cómo se te puede transformar la vida si empezás a ver los obstáculos como premios, como incentivos y no como un castigo de Dios. Compartan este audio, les pido que abran la mente, que no se cierran y que empiecen también con sus palabras a hablar con la gente, porque la gente que no tiene este conocimiento va a sufrir. Y voy a terminar nuevamente, y me gustaría que lo repitas en voz alta, porque esto cuando uno repite refuerza. Es necesario que él crezca. Es la conciencia de unidad, la conciencia de amor, la conciencia del mundo venidero. El mundo venidero, el mundo perfecto, ya está listo para que lo materialicemos. No lo podemos materializar porque estamos sosteniendo la red neuronal de 1810, llamado a los que están en educación. Los actos patrios tienen que dejar de hacerse, porque eso está en una red de los buenos contra los malos, en programas de supervivencia, en programas de separación. Si queremos que algo nuevo nazca, tenemos que disminuir, aplacar nuestro sistema de pensamiento actual para que nazca un nuevo sistema. Besos y amor para todos.